¿Te pasó que dices manejar en Madrid y te miran raro? Allí la gente dice conducir, y si te confundes, te corrigen al momento. Hoy vas a aprender 50 frases nativas para moverte en coche, pedir ayuda y hablar en la carretera. Todo en nivel A2 y en situaciones reales. Sí, nada de teoría seca, ¿eh? Son frases para salir del aeropuerto, subir a un coche, preguntar direcciones, parar en la gasolinera y listo. O sea, lo que necesitas de verdad cuando conduces o eres pasajero. Hola, soy Carlos, y me encanta, la verdad, este tema porque siempre me pierdo. Y yo soy María. Por cierto, si luego quieres practicar, la lección completa está en Vocabli. Vale, empecemos ya con lo más útil, que es preguntar por el camino sin liarte. Primero, di con confianza voy en coche, para que la otra persona entienda el contexto. Y para empezar a preguntar, usa ¿cómo llego a y está lejos? Son claras y suenan muy natural. En España se oye más conducir y en México manejar, pero estas frases funcionan en todos lados. Hagamos un roleplay rápido, sí. Yo soy la persona local y tú el conductor perdido. Tú preguntas, yo te guío. Que sea como en la vida real. Vale, voy. Hola, perdona, ¿cómo llego a la estación? No conozco bien la zona, ¿está lejos? Y, ¿dónde está la salida del centro? Porque me metí por error. Mira, fácil. Sigue recto, luego gira a la derecha en el semáforo y después gira a la izquierda en la rotonda. Si te pasas, pues da la vuelta. Y en la rotonda, toma la segunda salida, ¿de acuerdo? Ah, genial. Uy, creo que se me pasó la salida. ¿Me ayudas? Si puedes indicar la salida para el aeropuerto. Y dime también si hay tráfico, ahora, que voy justo de tiempo. Hoy sí, hay un atasco en la autopista. Mucho. Si estás ya allí, pues nada, estoy atascado y paciencia. Mejor toma la carretera vieja. Perfecto, y cuando llego al centro, lo típico, no hay sitio. Entonces pregunto dónde puedo aparcar, porque, necesito dejar el coche ya. En muchas ciudades hay zona azul, que es la zona de pago por horas. Exacto, y si es de pago, dices tengo que pagar el parquímetro. El parquímetro es la máquina para el ticket, ya sabes. Y en autopistas con pago preguntas dónde se paga el peaje es el dinero por usar esa carretera. Si no llevas efectivo, pregunta ¿aceptan tarjeta? Y listo. Bien. Ahora gasolina, que nunca falta. En España puedes decir llene el depósito, por favor, y en muchos países también tanque, pero depósito suena muy claro. En la isla de las gasolineras pregunta ¿dónde queda la gasolinera? En México o ¿dónde está la estación de servicio? En España. Y añade detalles, me pone gasolina sin plomo si quieres sin plomo, claro. También, ¿cuánto cuesta el litro? Que es súper práctico. Estas frases te salvan cuando pues te da cosa hablar con el empleado y no quieres quedarte corto. Consejito cultural rápido, si te ayudan con algo, di gracias, y si te dicen no hay de qué, es como de nada. Muy natural en México. Y si te subes a un taxi allá, ¿qué onda? Suena cercano, como ¿qué tal? Eso sí, con respeto, ¿eh? Sí, y ojo con traducciones raras. En el coche decimos hace frío o hace calor, no hace falta decir afuera porque ya se entiende. Bueno, sigamos con un mini recorrido de frases para problemas que siempre pasan. Antes del drama, un micro repaso, va. Reto express, oyentes, ¿qué significa peaje? Es el pago por la autopista, ¿sí? Y zona azul es zona de aparcamiento de pago por horas. Fácil, seguimos. Situaciones de emergencia. Si el coche falla, el coche no arranca. Si tienes una rueda pinchada, en España se dice se pinchó la rueda, y en México se oye más llanta, pero con rueda te entienden. Pregunta ¿tiene gato y llave para cambiarla? El gato es la herramienta para levantar el coche. Cuando ya no puedes más, dices necesito un taller.
Y si no llega nadie, pues puede llamar a la grúa, que es la camioneta que lleva el coche. También pregunta, ¿tienes seguro? O sea, si el coche o tú tienen el seguro activo. Con eso ya te orientan. Ahora, moverse sin conducir tú. A un taxista o chofer de aplicación le dices, ¿me puede llevar al centro, por ejemplo? Pregunta, ¿cuánto tarda para saber el tiempo y si quieres precio claro, cuánto cuesta la carrera, que es la tarifa del taxi? Y si vas con prisa, dilo, voy con prisa. Si no, pues no tengo prisa, bueno, también puedes romper el hielo con algo cercano, ¿qué onda, si estás en México? Pequeños detalles ayudan mucho, la verdad. Confort dentro del coche. Ede, puedes bajar la ventanilla si te mareas. Y si hace calor, puedes encender el aire así simple. Son peticiones suaves y claras sin sonar mandón. Vamos a otra parte clave, alquilar y devolver un coche. En el mostrador, puedes decir vengo a recoger el coche. Y cuando terminas, preguntas dónde dejó las llaves, para la devolución. Tema seguro y extras importantísimo. Pregunta qué incluye el seguro para saber daños, ventanas, todo eso. Si vas a hacer muchos kilómetros, pregunta por kilometraje ilimitado. Y si otra persona conduce, di conductor adicional para añadirlo al contrato. Para identificarte, entrega tu documento, aquí tiene mi DNI. Dilo así, letra por letra, y funciona genial en España. Si estás fuera, puedes mostrar tu pasaporte, claro, pero la frase te sirve igual con otro documento. Seguimos con la ruta y normas. Cuando tomas una vía rápida, di voy por la autopista. Si es más lenta o sin peaje, voy por la carretera. A veces la gente te lo pregunta para darte mejores indicaciones. Y señales comunes. Ceda el paso es cuando dejas pasar a otros, es muy típico en España. También existe prioridad a la derecha, que significa que el de la derecha pasa primero. Útil para no pelearte en un cruce, ¿no? Seguridad primero, por favor. Enciende las luces si no se ve bien. Y siempre ponte el cinturón, que además de obligatorio, te salva la vida. Frases cortas que valen oro. Hagamos otro roleplay corto, ahora con un chofer. Yo soy pasajero. Empiezo, hola, buenas, ¿me puede llevar al Hotel Sol, por favor? Claro, sube. Tardamos 20 minutos. Si quieres, pongo aire. Gracias. ¿Cuánto tarda, más o menos con este tráfico? Y si puedes encender el aire, un poco, que hace calor hoy. Sí, sin problema. Si prefieres, también, puedes bajar la ventanilla, y listo. Al llegar te digo el precio. Genial, y al final pregunto cuánto cuesta la carrera, para pagar. Si me ayudas con las maletas, te digo gracias y tú quizás respondes no hay de qué. Suena muy amable. Pequeña nota de pronunciación, que da vergüenza a veces. No traduzcas palabra por palabra, ¿vale? Mucha gente dice hace frío afuera por influencia del inglés, pero con hace frío ya sirve. Menos es más, sobre todo en el coche. Y ojo con artículos. Por ejemplo, compras agua en la estación de servicio y dices el agua, con artículo masculino, aunque agua es femenina. Son detalles que, bueno, hacen que suenes más natural cuando pides algo rápido en ruta. Volvamos a juntar todo en una mini lista viva, pero hablada. Si estás perdido como llego a, está lejos, sigue recto, gira a la derecha, gira a la izquierda, da la vuelta. En rotondas, toma la segunda salida. En autopista, ¿dónde está la salida? Y si la pasas, se me pasó la salida. Aparcar y pagar, donde puedo aparcar, es zona azul, tengo que pagar el parquímetro, donde se paga el peaje. ¿Aceptan tarjeta? Gasolina, llene el depósito, por favor, ¿me pone gasolina sin plomo? ¿Cuánto cuesta el litro? ¿Dónde queda la gasolinera? ¿O dónde está la estación de servicio? Problemas, el coche no arranca, se pinchó la rueda, tiene gato y llave, necesito un taller, puede llamar a la grúa, tiene seguro.
Transporte me puede llevar, cuánto tarda, cuánto cuesta la carrera, voy con prisa, ¿qué onda? ¿Puedes bajar la ventanilla? ¿Puedes encender el aire? Alquiler y normas, vengo a recoger el coche, donde dejó las llaves, ¿que incluye el seguro? Kilometraje limitado, conductor adicional, aquí tiene mi DNI. Y en la vía, voy por la autopista, voy por la carretera, ceda el paso, prioridad a la derecha, enciende las luces, ponte el cinturón, y para cerrar con cortesía, no hay de qué. ¿Ves? Con estas 50 frases ya te mueves sin miedo. Practícalas en voz alta con ritmo de conversación. Incluso en el coche sin molestar, las repites y listo. Pregunta para ti que nos escuchas, cuando conduces en español, ¿qué frase te salva siempre? ¿Es para pedir direcciones, para la gasolinera, o para el taxi? Cuéntanos tu truco concreto, que así aprendemos todos. Y como dijimos al principio, si quieres practicar más tranquilo, la lección interactiva con transcripción, tarjetas de vocabulario y ejercicios está gratis en Vocably. El enlace está en la descripción. Nos vemos en la próxima ruta, ¿vale?